plan de competencia económica viene sobre todo por la reforma constitucional que fue aprobada a mediados del año pasado y en el que finalmente de los grandes temas, de los más importantes, fue la conversión de la antigua Comisión Federal de Competencia a un órgano constitucional autónomo, y con ello también vinieron algunos temas del mandato constitucional que necesitaba que hubiera una modificación de la legislación actual. La política de competencia económica justamente es eso. Lo que yo estoy convencida de que la competencia económica es la democracia de los mercados. Es la democracia de los mercados y lo que le da oportunidades a todos de concurrir. Pero como pasa en una competencia, pues lo que buscas es que puedan competir todos y que ganen los mejores, los más eficientes, los que entrenaron más, los que invirtieron más en su entrenamiento, etc. Entonces creo que la política de competencia es algo que para México era importante poner el foco, pero que de alguna manera la sustancia ya estaba en la legislación anterior y que el foco ahora estaba en darle mucho más autonomía al órgano regulador. Es muy popular decir vamos a eliminar los monopolios. A nadie le gustan los monopolios. ¿Pero qué es un monopolio? Un monopolio es una empresa grande, una empresa que creció por sus méritos, que invirtió, que es eficiente. Yo creo que un monopolio es el que nos está sacando renta monopólicas a los consumidores, que nos está haciendo pagar precios altos. Entonces, el foco no son las empresas grandes, sino realmente el daño al consumidor, y ese foco es el que tenemos que tener muy claro cuando revisemos la ley. El problema aquí es que el tema de competencia efectivamente tiene conceptos abiertos, pero que tienen una doctrina internacional muy clara. Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de mercado relevante, si bien hablamos y encontramos ese concepto en la ley, sigue siendo un concepto abierto. Existe mucha doctrina internacional que te explica que es un mercado relevante y todos sabemos de qué estamos hablando. El problema aquí es que como estamos tomando un concepto que es barreras a la competencia, del cual no existe una definición a nivel internacional de cómo se debe de encontrar una barrera a la competencia o cómo se debe regular un insumo esencial, no hay algo que haya consenso a nivel internacional. Es por eso que cuesta tanto trabajo, nos ha costado tanto trabajo estos conceptos dentro del contexto de la ley. En realidad, la manera en la que, ¿cuándo podemos empezar a ver los efectos? Pues tardará, pero hay mercados en los que si actuamos eficientemente, son mercados transversales que afectan a todas las áreas económicas. Por ejemplo, la apertura en energía es algo muy importante. Si generamos esta apertura y generamos competencia, pues todos pagamos luz, todos pagamos combustibles, entonces esa mejora en competencia sí lo podemos ver en un corto plazo quizás. Entonces hay sectores claves que impactan más que otros en la economía. Entonces todo depende también de cuáles sean los primeros sectores en los que la Comisión Federal de Competencia ponga su mayor énfasis. El diablo está en los detalles y entonces pues realmente yo veo varias áreas de oportunidad. Una respecto al diseño institucional de la COFECE. El diseño institucional es un diseño que le pone en la Constitución, pero ahí hay 4 temas importantes. Uno, el tema del traslape de facultades entre el IFT, ¿no? El que va a ver todos los temas de competencia en telecomunicaciones, y la Comisión. Existe un artículo, en la reforma constitucional se hizo fácil dividir los sectores, es decir, el IFT va a ver toda la competencia en telecomunicaciones, pero hay muchas áreas de traslape y el problema es que hay muchos asuntos que pudieran ser competencia de ambos. Y existe un artículo que la verdad lo único que hace es, perdón por la expresión, patear la pelota al tribunal especializado, pero para los agentes jurídicos los agentes económicos eso no nos da ninguna certeza jurídica.
Entonces me hubiera gustado ver un mecanismo más de coordinación entre ellos para determinar las competencias. Otra cosa que me parece un poco paradójico es que hablan mucho de la autonomía, que el órgano constitucional autónomo justamente es para evitar injerencias de otros poderes. Y se establece en la legislación que el Ejecutivo va a tener preferencia en las denuncias ante la Comisión. Entonces, pues esa preferencia es totalmente contraria a una autonomía. ¿Por qué? Porque un órgano autónomo debe de elegir cuál es su agenda y cuáles son sus sectores. No debe de estar influido por el Ejecutivo de qué sectores revisar y qué sectores no revisar. Eso va en contra de la autonomía. Entonces, yo creo que es indebido que el Ejecutivo tenga esta preeminencia. La eficacia de la autoridad anterior no era un tema, yo no creo que es un tema de facultades como tal. Era un problema uno de recursos, ¿no? De que no tenía los suficientes recursos para realizar investigaciones muy claras, no tenía recursos para detectar y adelantarse a iniciar investigaciones por sí mismas. Y además, en 2011 se cambió la ley y todavía no le dejaban siquiera ejercer muchas de las facultades que le dio la ley del 2011, que no han podido rendir frutos. Entonces, realmente la verdad es que no creo necesariamente. ¿Qué va a hacer más efectiva? No la ley, no esta ley. Lo que va a ser más efectiva es que ya tenemos tribunales especializados, que se van a tardar menos tiempo en resolver y que eso sí puede definitivamente ayudar a una mejor aplicación de la ley, pero no necesariamente este mecanismo.